Listo, en unos momentitos ya entramos en transmisión. ¿Y usted cómo se ha sentido, maestro? Bien, bien. Andamos un poquito ocupados, la verdad, pero todo muy bien, ¿eh? ¿Sí? Todo ¿Pero en sí le ha orden. gustado estar aquí con nosotros y todo? Sí, claro, claro, todo está bien, afortunadamente, como dice ahí, quórum, y con eso es siempre el aliciente Como- para uno, ¿no? Y aparte, Así aquí es. nuestros alumnos que ya están aquí con nosotros pues, son muy participativos. La Sí, otra claro, vez, lo importante es que ellos lo comprendan y se sientan, pues, respaldados con aquello que se les promete por parte de la escuela, ¿no? Eso es lo importante. claro, sí, sí, sí. Y bueno, Más que pues, uno de gusto, ¿no? ¿No? Adelante, adelante, maestro. ¿cómo? No, no, ya no le Adelante. escuché. Que lo importante son los alumnos, más que uno se sienta a gusto, ¿no? Lo importante es que ellos se vean compensados con lo que buscan. Sí, claro. Sí, pues definitivamente yo creo que hemos cumplido tanto como institución como usted, ponente, maestro y todo. Pues yo creo que hemos cumplido, yo creo, con sus expectativas. Y bueno, pues ahora sí, ya vamos a dar inicio a esa tercer clase con el maestro Alfredo Ángel López García, juez de la Ciudad de México en materia penal especializada en ejecución de sanciones penales. Y la tercera clase de hoy es la sustitución y suspensión temporal de las penas y permisos humanitarios. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Así está bien. Sí. Pues bueno, pues vamos a dar inicio. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros alumnos que están aquí ya conectados con nosotros. En unos momentitos más se siguen incorporando todos nuestros alumnos y también saludo a toda nuestra audiencia de las redes sociales de Facebook. Agradezco a todos su confianza, su participación y que además pues les pido que nos compartan nuestros live en apoyo a seguir incrementando nuestra audiencia y la recomendación que tenemos aquí en la institución. Y bueno, pues vamos a regalar unos 20 minutos, como siempre, de la clase de hoy con el maestro Alfredo. Y bueno, pues le lo dejo en su clase, maestro, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Hemos tenido ya otras clases anteriores en donde nos hemos referido a distintos temas que tienen que ver con esta parte de la fase de ejecución penal. Y como ya lo dijo la maestra, el día de hoy atenderemos a la sustitución y suspensión temporal de las penas, esto considerando las reglas que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para ello es importante considerar el hecho de que hemos dicho que hay diversos trámites en materia de ejecución, desde la parte escrita que ya se explicó y que a veces redunda en la elaboración de audiencia necesaria o no necesaria, dependiendo la autoridad judicial que conozca el procedimiento. También hemos hablado sobre lo que son los beneficios preliberacionales, atendiendo a las características concretas y específicas sobre lo que son aquellas condiciones particulares que tienen que ver con la libertad condicionada y anticipada. Y aun y cuando en la clase anterior estuvimos hablando de los requisitos y las características que debemos tomar en consideración para efecto de poder plantear nuestra solicitud, hicimos alusión de forma precisa y concreta a que cuando se habla de los beneficios preliberacionales, una de las cuestiones que debemos tomar en cuenta es el hecho de distinguir o poder entender lo que es los medios de prueba y la prueba que en su caso se va a presentar ante el juez de ejecución y sobre todo la tramitación que hace. Eh, Esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque hicimos referencia a que dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal está lo que se denomina controversias ante el juez de ejecución y en muchas ocasiones se pregunta uno, bueno, ¿cómo llevo a cabo esta tramitación, ya sea de lo inicial que ya se vio en otras clases, de los beneficios y en su caso, en qué momento, cuando una persona no tiene la posibilidad como sujeto sentenciado, de optar por alguna cuestión de carácter preliberacional, es decir, condicionada o anticipada, también cuáles son las condiciones que pudieran dar el hecho de que no necesariamente cumpla la pena privativa de libertad estando privado de esta. Y esto se da bajo ciertas condiciones, pero también no solamente para efecto
de lo que establece en concreto la propia Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 144, sino también otras cuestiones que por la abrogación, la derogación, la modificación de las penas, conlleva a que existan pronunciamientos que ya no va a hacer el juez de la causa o el juez sentenciador, sino que serán tramitadas ante el juez de ejecución. Inicialmente hago notar que este tipo de controversias las contiene principalmente el artículo 116 y el 118, en donde en lo que interesa, si bien el artículo 116 nos habla de circunstancias que tienen que ver con cuestiones de internamiento y plan de actividades, hay que destacar el punto concreto de estas cuestiones que contempla la fracción cuarta y la fracción quinta, porque nos hace alusión a que las controversias que se plantean ante el juez de ejecución pueden tener relación directa con la duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad y también duración, modificación y extinción de las penas y sus efectos. Y esto es importante considerarlo porque si yo atiendo a este artículo 116 y en su caso también a lo que contempla el artículo 118, en este último precepto destaca el punto concreto de que los principales actores con relación a esta controversia o estos supuestos de controversia que contiene este artículo 118, ahí sí básicamente son las partes técnicas. De hecho, en su caso, se hace patente la situación de que la persona sentenciada, su defensor, el Ministerio Público pueden acudir ante el juez de ejecución para plantear estas controversias y también, muy en particular, para temas de reparación del daño, será lo que implica la intervención del asesor jurídico, el Ministerio Público y la víctima, pero más enfocadas a cuestiones de reparación del daño. Destaca que el artículo citado en su párrafo, en su fracción tercera, habla de esta parte en donde se puede promover controversia para la sustitución de la pena por los motivos previstos en esta propia ley. Y esto lo tomo en consideración como fracción tercera porque cuando se establece de forma concreta, sin ser literal ni taxativo sobre aquello que se puede tramitar, si lo que estamos analizando es que se lleva a cabo la controversia, reitero, sobre la sustitución de la pena por los motivos previstos en la norma, pues muchas personas dicen, bueno, ¿y cuáles son esos motivos que prevé la norma? ¿No? ¿Cuáles son aquellos que yo voy a hacer efectivos? Bueno, básicamente, si atendemos a esta fracción y en correlación con la fracción sexta, que también nos habla de la posibilidad de hacer controversias en cuanto a prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas, esto debe correlacionarse con el capítulo correspondiente que contiene este tipo de pronunciamientos en cuanto a la sustitución y suspensión temporal de las penas. Primeramente me referiré a lo que establece el artículo 142, porque si nosotros consideramos este artículo 142, nos habla de un punto muy concreto y se lo va a leer para que lo tengamos claro. Dice el artículo 142, las penas privativas de la libertad impuestas por las o los jueces y tribunales penales deberán ser cumplidas hasta el término de su duración. O sea, en esencia, pues se tiene que dar un cumplimiento conforme fueron dictadas. Pero hay supuestos que hacen diferente esta forma de cumplimiento. ¿Cuál? Salvo la modificación judicial por traslación del tipo, por adecuación o por sustitución de la pena. Y esto implica que cuando yo tengo una sentencia en donde se me ha emitido una condena y por consecuencia una pena privativa de libertad, bueno, esta parte de que haya una modificación a la norma y esto me beneficie, o cuando por alguna situación fui condenado con una ley errónea, ya sea porque se me haya, sin que se hiciera de manera deliberada, se me haya juzgado, por ejemplo, con una norma que no estaba vigente al momento de mi procedimiento, porque suele pasar que en ocasiones me referiré, por ejemplo, a la ley contra el secuestro, ¿no? La ley especial,
en donde sus modificaciones fueron alrededor del año 2010 y por algún motivo yo el delito por el cual me estás investigando respecto al secuestro fue cometido en el año 2008-2009, donde todavía era aplicable lo que es el Código Penal de la entidad donde me encontrare. Y esto implicaría que si a mí me detienes por una orden de reaprehensión, perdón, de aprehensión o en una investigación que esté haciendo la representación social, me detienes en el 2016 cuando erróneamente la autoridad investigadora y por consecuencia pudiera ocurrir que la autoridad judicial se fuera con ese error y sí decreta una responsabilidad que conlleve a una sanción, pero que me puedo yo dar cuenta de esta parte donde fui juzgado con una norma que no era acorde al momento de los hechos, bueno, puedo solicitar ya que esta ley especial tiene penas mayores a lo que contemplaban los códigos penales, esta parte en cuanto a la adecuación de la pena. Eso cuando fue llevado a cabo bajo estas condiciones, pero también bajo la perspectiva de que yo soy juzgado y posteriormente ya en el cumplimiento de una pena privativa de libertad, deviene una reforma que disminuya las consecuencias jurídicas, no que quite el delito, sino que disminuya las consecuencias jurídicas de las que fui objeto. Y en este caso, este primer artículo 142 nos da la pauta de, primero, ante qué autoridad voy a acudir como autoridad competente, porque en muchas ocasiones se preguntan las personas, ¿debo acudir ante el juez sentenciador o debo acudir ante el juez de ejecución? Bueno, en este caso tendrías que acudir ante el juez de ejecución, no importando que ya hubiera existido inclusive una cuestión de pronunciamiento de alzada, porque la reforma que pudiera existir conlleva a que yo haga este tipo de trámite mediante la controversia con relación al artículo 118 para efecto de que haya la adecuación de esa pena a la norma que resulte de mayor beneficio. Por ello, es que lo que debo de atender es al hecho de verificar si lo que voy a solicitar es la aplicación ultraactiva de una norma o retroactiva de la norma, ¿sí? Dependiendo el interés que tenga, ya sea porque una norma me resulta más benéfica o porque una norma nueva ahora se aplica también en mi beneficio. La norma pasada que la traigo al presente y la norma presente que la llevo hacia un hecho pasado, pero que en su caso, bajo este principio de retroactividad de la norma, aplicarlo bajo estas características. Estas controversias normalmente no son muy buscadas porque existe el dato concreto en cuanto a verificar que como muchas penas son consensuadas ya con la cuestión del procedimiento abreviado o se han emitido y casi siempre lo que ocurre es, bueno, ya me voy más hacia el recurso específico que pudiera ser la apelación o me voy al amparo, entonces aquí tendríamos que verificar este punto de la adecuación de la norma. Y también por la traslación del tipo. Esto no es muy recurrido actualmente. ¿Por qué razón? Porque para que haya una traslación del tipo, necesariamente deberíamos de tener la creación de un nuevo tipo penal que en esencia conserve la conducta delictiva, pero que cambie en cuanto a su redacción, pero que a su vez siga siendo delictiva la conducta que yo cometí. Entonces, esto ocurre más cuando existe una abrogación de un código penal y se dicta uno nuevo, como ocurrió por ahí del año 2002, 2003, aquí en la Ciudad de México, donde se cambió todo el código penal y esto no implicaba el hecho de que a las personas por la abrogación de un código se le pusiera en libertad, sino lo que conllevó fue el punto concreto de que se hiciera una adecuación del supuesto de hecho al supuesto jurídico bajo el nuevo precepto que lo contiene y considerando la esencia de aquella individualización de pena que se hizo hacia la persona privada de la libertad. Entonces, atendiendo a este primer artículo, que es el 142, debemos tener muy claro estas posibilidades de traslación del tipo, adecuación de la pena y, en su caso, la sustitución en los casos que establece esta norma. Hace un momento me referí al artículo 116 y posteriormente al artículo 118, donde se expresaba esta misma frase en el sentido de sustitución en los casos establecidos en esta ley. En este punto concreto,
que hemos anunciado sobre la adecuación y o modificación de la pena, es importante considerar que en muchas ocasiones se pretende, porque por práctica, a veces hay abogados que acuden con un escrito diciendo, vengo contigo, juez de ejecución, a que me hagas una adecuación de la pena, pretendiendo de forma errónea que el juez de ejecución analice cuestiones como integración del delito y por consecuencia su actualización, o en su defecto también el tema de la responsabilidad. ¿Y esto por qué lo hago referencia? Porque no ha faltado el punto en que diga, como el artículo 142 en correlación ahora con el 143 me dice que tú puedes adecuar la pena y que en su caso puedes inclusive modificarla, te promuevo con base en estos dos artículos 116 y 118 mediante el procedimiento jurisdiccional el que tú verifiques el hecho de que no fue acordemente valorado el medio de prueba o prueba de acuerdo a aquello que por lo cual se me condenó. Es decir, tenía medios de convicción para un procedimiento abreviado, que si bien es cierto, yo en su momento acepté y renuncié en su momento también al juicio oral, te quiero hacer notar que eso fue porque así fue mi recomendación por parte del defensor, pero yo no era responsable, ¿no? Eso es un tema recurrente que se hace todos los días en ejecución, donde el imputado, que ya se convirtió en sentenciado, en su momento, cuando estaba bajo la posibilidad de renunciar a su juicio oral, solicita el procedimiento abreviado y cuando entra un nuevo abogado, este abogado pretende que se haga un pronunciamiento por parte del juez de ejecución sobre pretexto de que fue mal asesorado por parte de su Con defensa sargento, en dice el que nomás que vamos a hacer nosotros. procedimiento abreviado. Y en este punto es importante considerar la circunstancia de que no es así, porque en este punto debemos atender a lo que es la cosa juzgada o, en su caso, quien promueve debe verificar si ya hizo uso del juicio de amparo o algún otro recurso que como consecuencia va en este sentido. Entonces, en este caso en particular, sí es preciso que ustedes sepan que un juez de ejecución no puede revalorar la prueba con la cual se condenó a la persona. Solamente puede adecuar, pero por circunstancias concretas en cuanto a los puntos que he señalado. Y también ocurre en la base donde a lo mejor no fui por procedimiento abreviado, sino más factible de pretender hacer este argumento es, yo en juicio, evidentemente llevé a cabo mi defensa, pero pues el juez no valoró correctamente las pruebas que en su momento se llevaron a cabo en el desfile probatorio y yo pretendo contigo como juez de ejecución que me hagas una verificación de ese análisis o valoramiento de la prueba porque estuvo mal hecho, o que hagas una adecuación porque el grado de culpabilidad y por consecuencia el grado de pena que me impusiste debió haber sido menos. Todas estas cosas no se a cabo por el juez de ejecución. ¿Por qué? Porque ya es cosa juzgada, porque ya quedó firme lo que es la sentencia y porque ya estamos en un cumplimiento de la misma. Pero suele confundirse por lo que dije inicialmente, ¿no? Suele confundirse que el juez de ejecución sí es susceptible que varíe la pena en razón de la adecuación y o la modificación o, en su caso, la traslación del tipo. Estas son figuras jurídicas que, si bien es cierto, impactan en lo que es la pena impuesta y la clasificación jurídica que se haya dado en su momento, no es para un reanálisis, como si fuera la apertura nuevamente de un procedimiento, sino es simplemente para verificar en qué hago ese traslado, en qué hago esa adecuación de la pena o esa modificación de la pena, ¿no? Entonces, se los digo porque no es una vez cuando se ha hecho esto, sino varias veces donde se pide que por parte del juez de ejecución como que quiere la persona que uno vuelva a hacer una especie de juicio y esto no es al respecto.
Sí, licenciado Paulo, te escucho, por favor, porque no quiero que quede sin responder tu pregunta. No, maestro, nada más es que, bueno, se escuchó un audio ahí que estaban hablando antes que acabara de explicar, pues, la forma de que se solicitaba esta, esta adecuación o esta forma de, de, de pedir ante el juez de ejecución la aplicación de la norma que le beneficia al sentenciado o para la persona privada de la libertad. Nada más era eso, maestro. Ah, ok. ¿Y tu pregunta es cómo lo pides? Sí, o sea, por lo que entiendo, erróneamente lo solicitan, ¿no? O sea, solicitan que el juez haga la adecuación y haga una evaluación de una prueba cuando en un juicio abreviado, pues no fue así, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, sí, y es que no es lo mismo, reitero, yo hago una traslación, o sea, el juez de ejecución hace una traslación del tipo cuando, por ejemplo, ¿no? Como decía, si surge la abrogación del Código Penal para entrar en el mismo Código Penal, pero ya reformado, ¿qué trae como consecuencia? Que posiblemente los delitos que contemplaba el Código abrogado no estén redactados de la misma manera en el nuevo Código. A manera de ejemplo, decía yo hace un momento, por ejemplo, en el 2003, aproximadamente 2002, cuando hubo la expedición del Código Penal aquí en la Ciudad de México, que actualmente nos rige, antes estaba bajo el concepto del Código Penal para la Ciudad de México y para toda la República en materia federal. Cuando surge este Código Penal en la Ciudad de México, recuerdo que había un artículo 371, párrafo tercero, que hablaba de un robo específico y si no mal recuerdo esa redacción era cuando dos o más sujetos se apoderen de una cosa ajena a mueble sin derecho y consentimiento, sin importar el monto de lo robado, a través de la violencia se le impondrán de 5 a 15 años de prisión. Entonces, ese era un robo específico. ¿Qué pasó cuando nació el nuevo Código Penal, o sea, el que nos rige actualmente aquí en la Ciudad de México? Devino en el hecho de que ese error específico se abrogara. Esto no quiere decir, como lo promovieron en su momento muchas personas, no quiere decir que la persona iba a quedar en libertad porque técnicamente ya había quedado sin efectos el Código Penal y ya no estaba contemplado el robo específico como tal. No, porque la conducta seguía siendo considerada como delictiva. O sea, ¿cuál conducta? La conducta del apoderamiento, del robo o la descripción típica del robo por sí mismo. No obstante ello, habría que hacerse una adecuación porque como para que tú impusieras de 5 a 15 años de prisión, decía que no importaba el monto de lo robado y actualmente el Código Penal te fracciona las penas con base en el artículo 220, en la fracción segunda, tercera, cuarta, te dice de acuerdo al monto de lo robado. Bueno, esa adecuación de la pena y al mismo tiempo traslación del tipo se podía hacer por parte del juzgador y pudiera haber ocurrido que en el momento en que tú analizabas la conducta que cometió la persona al nuevo Código Penal, establecieras esta adecuación mediante un robo calificado o en un robo calificado en pandilla o en un robo simple, no sé, dependía el cómo tú llevaste a cabo esta conducta, porque si era que dos o más sujetos cometan en la conducta, bueno, dos sujetos no constituyen pandilla, de acuerdo a lo que establece, si no mal recuerdo, el artículo 252, y pandilla es de tres o más, con ciertas características. Entonces, aquellos que habían participado con un grupo de tres o más, posiblemente se hubiera adecuado o trasladado a ese 252, el 220, a lo mejor con violencia física y o moral en el 225, a lo mejor con una característica del 224, no sé. Esa es la Bueno, función pásame cuando nosotros ¿tu nombre? hablamos. María de Ajá. Jesús, no seas malita, es tu audio abierto. María de Jesús, gracias. Eso es a lo que yo me refiero con que si bien el juez de ejecución que al hacer esa adecuación o esa traslación, la pena puede subir o puede aumentar, ¿no? Pero si sube, pues tendríamos que atendernos a aquello que se impuso a la persona. Pero si baja, bueno, la adecuas o haces la traslación, no puede establecer el hecho de decir
que el delito se integró y que la responsabilidad se integró. Eso ya lo pronunció el Tribunal de Enjuiciamiento o eso ya lo pronunció el juez mediante la emisión de la sentencia correspondiente en procedimiento abreviado. Entonces, esto es lo que hay que distinguir. Yo solamente adecuo o traslado para verificar si esa conducta sigue siendo delictiva. Y si sigue siendo delictiva, lo que voy a hacer ahora en consecuencia es adecuarte la pena. ¿Sí? Adecuar la pena para efecto de que si resulta más benéfica, entonces te la impongo con base en el nuevo parámetro punitivo. Pero este último concepto que acabo yo de mencionar de parámetro punitivo no puede ser rebasado ni puede ser disminuido, sobre todo si tú fuiste condenado con base en un juicio oral, donde te van a hacer una graduación de pena entre un mínimo y un máximo y te van a imponer una sanción determinada. Hablando de fracciones, por ejemplo, que te impongan un cuarto de la pena, un octavo de la pena con base en la regla de indivisión de la sanción. Si a ti te impusieron un octavo, yo no podría, por mucho que te adecue la pena, decir, no, yo no le voy a imponer un octavo porque considero que debió haber sido sancionado en mayor medida y entonces mejor le pongo un cuarto o mejor le pongo un medio de pena. No, tengo que respetar ese parámetro y por esa razón solamente es la traslación y o la adecuación de la pena en los términos que contemplan estos artículos 142 y 143. Pero al explicar estos artículos que acabo de mencionar, es importante distinguirlos porque estos no son propiamente una sustitución. Vienen en el capítulo de la sustitución de las penas de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero no son propiamente una sustitución, sino son adecuaciones o respeto a la legalidad correspondiente referente a la o las personas sobre las que estás haciendo el pronunciamiento, pero no propiamente constituyen una sustitución en los términos que contiene la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Como conclusión de este punto, de lo que son estos dos artículos que contemplan estas figuras, es importante considerar el hecho de que esto se hace mediante este trámite nuevamente que hemos atendido. Artículo 116, artículo 118, considerando la fracción aplicable al respecto y mediante las reglas del procedimiento jurisdiccional. ¿Sí? Las reglas del procedimiento jurisdiccional que hemos atendido, hemos hecho múltiples referencias en cuanto a que el procedimiento jurisdiccional tendrá tu parte escrita, es decir, lo que ya dijimos que contiene el artículo 122, 123 y 124 principalmente en su parte escrita y en donde corresponderá a la parte llevar a cabo su correcto análisis. Aquí es preciso considerar que muchas veces por parte de la defensa o del sentenciado, porque es muy curioso, pero casi siempre que se promueve en ejecución, el que promueve es el sentenciado, no el defensor. Claro, sabemos que lo hace el defensor, pero promueven por propio derecho. Y evidentemente lo que se hace es, te promuevo para que tú obtengas, para que tú me digas el trámite y para que tú me digas lo que proceda o no conforme a esa solicitud. Y es importante considerar que si bien es cierto, estos conceptos que contiene este artículo 142 y 143, ciertamente el segundo de los preceptos hace alusión a que el juez de ejecución puede hacer la adecuación y o modificación y por consecuencia la traslación de forma oficiosa. Esto no implica que necesariamente la autoridad judicial va a hacer todos los pronunciamientos correspondientes porque tendría que sacar todos los expedientes que ya están archivados y ello implica que la parte tenga muy claro cuándo hacer la solicitud y las reglas bajo las que se debe hacer, es decir, bajo las reglas del procedimiento jurisdiccional. Puede ocurrir también lo que ya hemos dicho, que el juez sí se allegue de medio de prueba porque el artículo 122 se lo permite, pero no necesariamente. Y más aún el hecho de que el abogado debe tener muy claro que además de pedir, debe venir el argumento de por qué se pudiera o no integrar la nueva adecuación en cuanto al tipo que se actualiza con base en esa traslación, esa adecuación o esa modificación de la pena. Y ya será en audiencia mediante el contradictorio correspondiente el que se determine si es procedente o no la solicitud. Y aquí también resulta importante
considerar el hecho de que la representación social no necesariamente va a ser opuesta a los intereses de la persona, ¿sí? Es decir, en la audiencia pueden comulgar con aquello que uno pide. ¿Por qué razón? Porque son figuras que legalmente deben ser pronunciadas, ¿sí? Y ello no implicará que ustedes se van a estar peleando con el Ministerio Público. Lo que va a implicar es que entre los dos posiblemente pudieran decir, bueno, vamos a ponernos en una correlación respecto al interés que buscamos y que sea el juez quien en su caso establezca si esta adecuación, modificación o traslación es procedente, atendiendo a ello. Ahora, hablando propiamente de la sustitución de la pena, esto sí es importante considerar porque aquí vienen los supuestos de cuándo una pena puede ser sustituida. Primeramente es trascendente el que se haga notar que la sustitución de la pena no implica una temporalidad concreta de cumplimiento. Es decir, si bien cuando hicimos referencia a el beneficio de libertad condicionada o al de libertad anticipada, dijimos, bueno, la norma pide un 50% en la primera y un 70% en el segundo, en la sustitución no hay una temporalidad por sí detallada taxativamente en la norma que nos diga, tú puedes pedir una sustitución de la pena porque ya pasaste en cumplimiento de tu sanción cierto tiempo. No, eso se puede pedir en cualquier momento, ¿sí? Pero hay condiciones particulares para que se soliciten. Y esto se los leo para que tenga muy claro lo anterior. Dice, el juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad. Y esto con base en la ley cuando durante el periodo de ejecución, ojo, durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos. Aquí primeramente distingo dos cosas. El hecho que dice podrá ser sustituida por una pena o por una medida de seguridad. Y aquí deviene muy importante el hecho de que si se le preguntara a bote pronto a las personas, oye, ¿cuáles son las penas que se imponen en el derecho penal? Pues casi todos se quedarían, bueno, no todos, sino la gran mayoría se quedaría con el hecho de, bueno, pues se impone solamente pena privativa de libertad, multa y, bueno, a veces te condenan a la reparación del daño. Pero si atendemos al catálogo de penas que contiene el Código Penal, eso es importante conocerlo y en su caso aprenderlo, como memorizarlo, pues, porque si yo voy a solicitar una sustitución de mi pena privativa de libertad por una pena diversa, cuando menos debería saber cuántas penas contempla el Código Penal. Y esto, en el caso de la Ciudad de México, el artículo 30 establece el catálogo de penas y el artículo 31 el catálogo de medidas de seguridad. Esto porque muchas veces no se conoce, pero lo estoy buscando para leérselo, licenciado. ¿Cuáles son las penas que contempla en el caso del Código Penal y sus correlativos en las diversas entidades? Pues nos dice este artículo 30, catálogo de penas, prisión, tratamiento en libertad de imputables, semilibertad, trabajo en favor de la víctima o en favor de la comunidad, sanciones pecuniarias, decomiso de instrumentos, suspensión o privación de derechos y destitución e inhabilitación de cargos. Esas son las penas que contempla este código sustantivo. Y en su caso, el artículo 31 nos habla de la supervisión de la autoridad, prohibición de prohibición de ir a un lugar determinado, lo que es el tratamiento de inimputables o imputables disminuidos, tratamiento de deshabituación o desintoxicación, prohibición de comunicarse por cualquier medio, por sí o por interpósita persona, con la víctima o ofendido o con las víctimas indirectas, y cuando se trate de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, y nos dice ciertas características. ¿Por qué es importante conocer estas fracciones hasta la séptima en cuanto a aquello que pudiera yo pedir? Porque puede ocurrir, licenciados, que ustedes obtengan una sentencia
Y en esa sentencia, si no mal recuerdan, en la primera sesión que tuvimos, hicimos alusión a que cuando se emite una sentencia que ronde entre los 5 y 4 años para abajo, dependiendo dónde nos encontremos, el juez analiza el hecho de concederte o no un sustitutivo o de concederte o no el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y esto implica que a veces cuando se está ante esta petición que ahora contiene la Ley Nacional de Ejecución Penal, de manera errónea se considere que como ya me lo negó el Tribunal de Enjuiciamiento o como ya me lo negó el juez en su caso de la causa que en procedimiento abreviado, ya yo no podría solicitar este tipo de figuras jurídicas porque las confundo. Es decir, una cosa es que el tratamiento de libertad, semilibertad y las jornadas de trabajo en favor de la comunidad o de la víctima, entre las otras que acabo de leer, pero que me refiero a estas porque son las principales. Una cosa es que estas figuras jurídicas sean consideradas como sustitutivo y otra cosa es el trato que tienen como pena, ¿sí? Reitero, estas cuestiones que normalmente las asociamos a sustitutivo, esa es de hecho su esencia secundaria. La esencia primaria es que son penas. ¿Y por qué son penas? Bueno, son penas porque dentro de la parte especial del Código Penal, en el catálogo de delitos, encontramos delitos que tienen pena privativa de libertad, pena alternativa o pena no privativa de libertad. Y cuando estamos ante una pena alternativa o una pena no privativa de libertad, estamos hablando de este catálogo de penas. Entonces, no confundamos la función de estas figuras jurídicas como pena con su función como sustitutivo, porque como sustitutivo ya no te hiciste acreedor y tampoco te lo va a dar el juez, porque el juez de ejecución tampoco te lo va a dar si lo pides como sustitutivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se te negó, porque no reuniste los requisitos correspondientes. Pero otra cosa es cuando tú le das el trato de de sustitución, pero por las características del artículo 144 para que tú no cumplas la pena privativa de libertad. Por eso es que, reitero, cuando el artículo 144 nos dice el juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de libertad prevista en esta ley, cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos, es que yo, cuando pido una sustitución, ¿qué es lo que normalmente pide la persona? Dame la libertad, juez, ¿no? Y pues eso a veces ocurre que no te la van a dar. ¿Por qué? Porque dices tú, oye, ¿cómo quieres que yo te dé una libertad donde no cumples el parámetro de lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero que además de eso, tú estás dando un trato de sustitutivo como si fuera al momento de dictarte la sentencia? No, aquí le vas a dar el trato a esas figuras jurídicas como penas sustitutivas que no siguen siendo penas, pero no constituyen privación de la libertad, ¿sí? O en su caso, una medida de seguridad. ¿De qué dependerá una medida de seguridad? ¿O de qué dependerá una sustitución por una pena de las que acabo de mencionar? Bueno, ahí ya va a depender de la característica particular de la o el individuo que lo esté pidiendo y de la o el delito que haya cometido y las condiciones de la sanción que va a cumplir, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, de verdad, créanlo, porque luego cuando piden es, tú dame, pues, no, pues, bueno, dime tú qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres para ver si es procedente? ¿Qué quieres? ¿Que te dé una medida de seguridad? ¿Que te dé una pena no privativa de libertad? Y si quieres que te dé una pena no privativa de libertad, ¿cuál quieres o cuál pretendes con base en lo que pudiera pronunciarse? Es decir, ¿tú quieres una medida de seguridad, jornadas de trabajo? ¿Tú quieres una pena, jornadas de trabajo? ¿Una pena, tratamiento en libertad? ¿Una pena semilibertad? ¿O qué quieres? Entonces, aquí habría que definir, porque desde el momento en que yo establezco mi petición por escrito, tomando como base
estos artículos 121, bueno, 122, 123 y 124, que básicamente es el planteamiento por escrito, pues es eso. Vengo a solicitar la sustitución con base en el artículo 144 de la pena que tiene ya definida la persona por una pena o por una medida de seguridad acorde al catálogo de penas que contiene el Código Penal y que también no debemos perder de vista, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla medidas de seguridad, pero que son correlativas a aquello que nosotros hemos hecho referencia, es decir, el artículo 168 de la Ley Nacional de Ejecución Penal también nos habla de medidas de seguridad. ¿Cuáles son? Dice, la vigilancia de la autoridad consistente en supervisión, orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por las autoridades auxiliares con la finalidad exclusiva de coadyuvar en la reinserción social del sentenciado y o la protección de la comunidad o víctimas del delito. También la ejecución de la vigilancia de la autoridad y no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de seguridad impuestas. Nos dice este mismo artículo, cuando el juez de ejecución, conforme a lo previsto por la ley penal aplicable, o sea, el Código Penal, imponga una medida de seguridad consistente en vigilancia personal o monitoreo del sentenciado, corresponderá aplicarla a la autoridad de seguridad pública competente. Esto implica, licenciados, que no solamente el Código Penal va a contener las penas que pudieran ser motivo de sustitución y también no solamente sobre todo las medidas de seguridad, sino que debo atender al hecho de que este artículo 168 contiene las medidas de seguridad y pudieran encontrarse bajo el siguiente supuesto. ¿Qué pasaría si ustedes plantean una sustitución de la pena en términos del 144? Se los digo para que por si les pasa, ustedes lo contemplen, que ustedes pidan una sustitución de la pena en términos del artículo 144 y se las hagan improcedente en razón de que existen reglas particulares o especiales que tienes que adecuar en cuanto a tu petición. Ah, bueno, ahí tendríamos que considerar lo que precisa el artículo 152 y el 168 que acabo de establecer. ¿Por qué? Porque el artículo 152 nos dice, en lo no previsto por la legislación penal sustantiva respecto de las sanciones y medidas penales no privativas de libertad, se estará lo dispuesto por esta ley. Entonces, si hacemos un análisis de estas consideraciones que estoy señalando, puede ser que si la Ley Nacional de Ejecución Penal es una ley especial de la materia y a ustedes les hicieran la observación de, oye juez, perdón, oye abogado, no estás siendo diligente en tu solicitud y debes de atender a lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a tu tema sustantivo de la medida de seguridad que te imponen, pues dirían, híjole, ya no le entendí qué me quiso decir el juez. Bueno, pues es básicamente el hecho de que, ojo, toma en cuenta que el artículo 152 de la Ley Nacional de Ejecución Penal claramente te dice que los temas sustantivos que no contengan la ley nacional, entonces se atenderá a la ley sustantiva genérica. ¿Y esto qué implica? Primero, debo saber distinguir, porque a veces hay muchas personas que espero no sean aquí, pero hay muchas personas que a veces ni siquiera distinguen cuál es el derecho sustantivo del derecho adjetivo, pero seguramente aquí sí lo distinguimos todos. Solamente lo preciso. Todo lo que contiene el Código Penal de primer rebote es sustantivo en su parte especial y en su parte general. Y aquello que es procesal, pues está en el Código Nacional o en los códigos procesales correspondientes. Bueno, si atendemos a esta primera, a bote pronto, esta primera división, diríamos, si el supuesto que yo pretendo hacer valer lo contiene la Ley Nacional de Ejecución Penal, primeramente me refiero a ello. O sea, si voy a pedir, hace un rato me referí a las penas y la Ley Nacional de Ejecución Penal no contempla las penas, por eso les dije del 30.
Pero como la Ley Nacional de Ejecución Penal sí contiene las medidas de seguridad, si yo al tramitar una sustitución de la pena que me resta, lo que pretendo es que me la sustituyan por una medida de seguridad, tendría primero que atender a este artículo 168. Es decir, primeramente solicitaría al juez, oye, de la pena que me resta, voy a pedir una sustitución. ¿Por qué? Por la vigilancia, por la supervisión, por la ejecución de la vigilancia que se contiene aquí, ejercida, ¿por qué? Por autoridades auxiliares. Eso sería lo que en esencia debería pedir en primer término. Y como esto es limitado, es decir, es enunciativo, pero no limitativo, al ser tan básica la previsión que establece el artículo 168, entonces sí me podría ir al artículo 31, hablando de la Ciudad de México y los correlativos en las diversas entidades, al catálogo de medidas de seguridad que contienen. Habiendo distinguido esto, licenciados, apenas estoy preparando el qué es lo que debo verificar para solicitar esta sustitución. Es decir, me debo ocupar claramente de que en mi propuesta por escrito yo atienda al párrafo primero de este artículo 144. ¿Sí? O sea, primero es, ¿qué voy a proponer? ¿Una pena? ¿Qué voy a proponer? ¿Una medida de seguridad? Si voy a proponer la pena diversa a la prisión preventiva, ¿cuáles son? Bueno, ya las dije, ¿no? ¿Qué pena es distinta a la prisión preventiva? Ah, bueno, todo, tratamiento y libertad, semilibertad, jornada de trabajo, multa, suspensión, pues, suspensión, no sé, lo que está ahí. No voy a hacer uso de eso, sino que lo que voy a proponer es una medida de seguridad como sustitución de la pena que me resta. Entonces, primeramente dirijo mi petición o propuesta hacia el juez de ejecución atendiendo al artículo 168. Y si ninguna de estas es óptima para mi pretensión, entonces me dirigiré al Código Penal para que lo haga valer ante el denominado juez de ejecución. ¿Sí? Y entonces ahí ya estoy empezando a preparar. Ahora, atendiendo a ello, vamos a ver los distintos supuestos bajo los cuales yo puedo pedir una sustitución, porque la sustitución no es simplemente pido porque se me ocurrió. No, este mismo precepto establece cuándo lo puedo pedir. Y aquí vamos a juntar dos cosas. Primero, la fracción primera y la fracción segunda, que son un mismo supuesto y aquello que yo debo de cuidar para estar en posibilidad de la posible procedencia. Dice el artículo 144 en su fracción primera. Cuando se busque la protección de las hijas, bueno, lo leo completo para que se entienda la redacción. Dice, el juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa previstas en esta ley cuando, durante el periodo de ejecución, se actualicen los siguientes supuestos. Fracción primera. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que estos sean menores de 12 años, primera condición en el sujeto, no de la persona, sino a quien me voy a dirigir, o tenga una condición de discapacidad que no le permita valerse por sí mismo. Esto cuando la persona privada de la libertad sea cuidadora principal o única cuidadora. Entonces, aquí es importante considerar, primero, saber que yo puedo pedir una sustitución de la pena si la persona privada de la libertad tiene a un menor de 12 o a una persona con condición de discapacidad. Pero esta condición de discapacidad también debe tener o atender al hecho de que no le permita valerse por sí mismo y corresponderá en este caso a la persona privada de libertad o a la defensa el acreditar esa condición de discapacidad. No le va a corresponder al juez y ahí sí no va a haber un auxilio del juez, ¿sí? Porque ya hemos hablado a veces de que nosotros podemos auxiliar, pero en este caso no, porque en este caso es de una persona ajena a la litis, ajena al cumplimiento, sino que es sobre quien recaerá la posibilidad de tutela por parte del juez, ¿sí? Porque va a ser o un menor
o va a ser una persona con condición de discapacidad. Entonces, si la persona tiene una condición de discapacidad, bueno, tendré que ofertar, no sé, la cuestión que tenga que ver con medicina, con psicología, con psiquiatría, con incapacidad física, no sé, ya será en lo particular. Y si estoy hablando de menores, dos cosas. Uno, el hecho de la condición particular que tenga el menor y que esto sea de menos de 12 años de edad, ¿sí? Ojo, que la condición de discapacidad o minoría de edad no le permita valerse por sí mismo, ¿sí? Entonces, primer punto o primer cuestión que debo de cuidar y que todavía no está dirigida a la persona privada de la libertad. Menor, 12 años, persona con discapacidad que no se valga por sí mismo. La carga de la prueba corresponderá a mí como quien promueve, en este caso, la acción de sustitución. Pero también viene el otro punto, cuando yo sea única cuidadora, o sea, única persona cuidadora o cuidadora principal. Nada más que aquí es importante considerar que si yo soy cuidador principal, pues es un poquito complicado, ¿no? Porque, a ver, yo soy su padre o yo soy su madre, pues normalmente sería un cuidador principal, pero si al mismo tiempo tengo como pareja a la mamá o al papá, dependiendo, y en su caso estos no están privados de la libertad, bueno, aun y cuando reúnan la condición de ser cuidador principal, difícilmente te podrían sustituir la cuestión de la pena. ¿Por qué? Pues porque a pesar de ser cuidador principal, hay alguien que se puede hacer cargo de esa persona. Va más enfocado, aunque la ley lo prevé como tal, pero va más dirigido a cuando tú acredites ser única cuidadora, persona única cuidadora. Y esto implicaría que la persona sobre la que vas a dirigir este cuidado, esta vigilancia, no cuenta con ninguna red de apoyo y tampoco estaría en posibilidad de ser protegida por una institución. O sea, es un poquito complicado, pero no es imposible, ¿sí? Es un poquito complicado y no imposible, porque pudiera ser que a lo mejor existan instituciones que se hagan cargo, pero que en razón de la temporalidad de la pena o en razón de la discapacidad de la persona, diga, bueno, no tenemos alguna institución que pudiera hacerse cargo de esta persona que ya quedó, porque pongamos como ejemplo, yo estoy privado de la libertad, mi hija, hermana, no sé lo que sea, estaba al cuidado de mis familiares y por alguna desgracia fallecieron todos menos ella o menos él. Bueno, acredito esa cuestión del fallecimiento de mis familiares, acredito que mi hija o mi hijo que estaba ahí al cuidado de ellos ya quedó solo, entonces puedo solicitar una sustitución de la pena, pero me corresponderá a mí llevar a cabo esta acreditación del supuesto que contempla la cuestión de la condición de único cuidador o cuidador principal y la condición de menor de 12 o persona con discapacidad. Y al hablar de una persona con discapacidad, como ustedes se darán cuenta, no hay una condición de edad, ¿sí? O sea, puede ser una persona con discapacidad mayor de 12 años. ¿Por qué? Porque distingue entre en los 12 años de edad o tenga una condición de discapacidad. O sea que ahí no se requiere una calidad en la persona que va a ser cuidada necesariamente menor de 12, ojo, solo en discapacidad. Me corresponderá a mí llevarla a cabo. Ahora, para que se pueda lograr esto, es importante no solo acreditar estos requisitos por sí, así tan tajantemente o tan objetivamente, porque dije hace un rato, estos supuestos de la fracción primera deben ser hilados o deben ser concatenados con la fracción segunda. ¿Y esto por qué? Porque también puede ocurrir que tú digas, no, pues ya la hice, valga la expresión, ¿no? Ya la hice, falleció mi familia, yo ni la quería y se quedó mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana en situación de vulnerabilidad. Entonces dice, te acredito que yo soy único cuidador, te acredito que la persona necesita quien la cuide y por lo tanto sustitúyeme la pena. No,
Porque imagínense en el caso hipotético de que la causa por la que yo estoy privado de la libertad sea porque violé a mi familiar. O sea, a esa persona que ahora pretendo aparentemente yo cuidar. Entonces, ahí hay que verificar esta parte de la fracción segunda, porque la fracción segunda dice, cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o con persona de discapacidad no representa un riesgo objetivo para ellos, ¿sí? Y entonces, aquí viene otro punto, ¿no? Tendré que acreditar el riesgo objetivo no existente, ¿sí? O sea, que no hay un riesgo hacia quien yo pretendo aparentemente cuidar o a quien yo pretendo aparentemente llevar a cabo una tutela, ¿no? Como persona. ¿Por qué? Porque en todo caso debe atenderse primeramente a atender o a considerar el interés superior del niño o del menor y la condición de discapacidad de la persona afectada, atendiendo pues precisamente a su grado de desarrollo. Entonces, si yo tengo como primer premisa el hecho de llevar a cabo la solicitud de una sustitución de la pena, cuando pasa esto, porque me ha pasado ya, es que dice, oye juez, nadie está cuidando a mi hija, a mi hijo, y o tengo un familiar que está en esta condición, y como yo soy su único cuidador, entonces te presento acta de nacimiento de la persona, te presento mi acta de nacimiento, una carta compromiso de que voy a hacerlo, y dame la libertad, cambiándomela por una medida de seguridad, una pena no privativa de libertad, de tal forma que yo me convierta en su cuidador. No, no es así, no es tan simple, no es tan sencillo, ¿no? Hay que acreditar primero que tu propia puesta en libertad no va a representar un riesgo hacia la persona. Segundo, que además de que no va a representar un riesgo, hay que tutelar o maximizar el interés superior del menor. Y tres, el hecho de que a ti te corresponderá acreditar esta condición de discapacidad y o de minoría de edad, ¿sí? Hay ocasiones en que pasa que hacen la solicitud y dicen, es que como ya se murió mi esposa, mi esposo, o mi pareja, no sé, lo que sea, y como mi hija, mi hijo va a quedar solo al cuidado de su abuelita, ¿no? Al ejemplo. Entonces te pido que por favor me des la libertad en razón de ser único cuidador. No, pues tú mismo me estás diciendo quién está a su cuidado. O sea, tú mismo en tu propia promoción me estás poniendo al tanto de que no eres único cuidador o que no va a quedar como una cuestión de vulnerabilidad hacia esa persona, ¿no? Entonces, este es el primer supuesto que se puede tramitar al respecto. Segundo supuesto, cuando en la fracción tercera no es un solo supuesto, sino que vienen englobados varios en la fracción tercera. Dice, cuando fuere innecesaria o incompatible, ¿cuál? La pena privativa de libertad. O sea, se podrá sustituir cuando fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad. Y aquí les da tres supuestos. ¿Cuándo yo voy a considerar que una pena ya no es necesaria o es incompatible? Primer supuesto, por senilidad, ¿sí? Por el desgaste propio, pues, del cuerpo, ¿no? Por senilidad. Segundo supuesto, por edad avanzada. Y tercer supuesto, por estado grave de salud, ¿sí? Y aquí es importante considerar que, a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal no precisa cuándo debemos entender que una persona está en edad avanzada o cuando una persona condiciona su senilidad, entonces hay que atender de forma indirecta a qué es aquello que de alguna manera pudiera considerarse como tal. Porque yo preguntaría, ¿de cuánto es una persona de edad avanzada? Si yo le digo a una persona de 60 años que es de edad avanzada, me diría, no, yo me siento joven, me siento de 45, ¿no? Una persona de 65, de 70, de 75 años diría, no, yo no estoy, no me considero de edad avanzada, aunque a lo mejor pudiera ser. Y por el contrario, puede haber una persona que tenga, no sé, 55 años de edad, pero que tenga estado de senilidad, no de edad avanzada, sino de senilidad por varias circunstancias.
Entonces, ¿qué me da parámetro para conocer lo anterior? Como la Ley Nacional de Ejecución Penal no lo contempla, atendiendo, por ejemplo, a lo que prevé el artículo 75 del Código Penal, ahí hay un parámetro más o menos de la Ciudad de México, evidentemente le estoy hablando, pero ustedes tienen lo propio en sus entidades o donde se encuentren. Nos habla, por ejemplo, si dice esta fracción tercera, cuando fuere innecesaria o incompatible, entonces, pues vamos a buscar de dónde viene este elemento normativo del supuesto jurídico que me está diciendo. Y vemos este artículo 75 en el Código Penal que nos dice, artículo 75, pena innecesaria. Y dice, el juez, de oficio a petición de parte, podrá prescindir de la imposición de la pena privativa de libertad o restrictiva de la libertad o sustituirla por una menos grave o por una medida de seguridad cuando la imposición resulte notoriamente innecesaria e irracional en razón de que el agente, con motivo del delito cometido, haya sufrido consecuencias graves en su persona. 2, presente senilidad avanzada o padezca enfermedad grave e incurable, avanzada o precario estado de salud. ¿Sí? Aquí, como se dan cuenta, es un símil de la sustitución de la pena, pero ojo, lo que acabo de leer en el artículo 75 nos habla del concepto pena innecesaria, y esto lo debió haber aplicado en su caso el juez de enjuiciamiento o pero principalmente el de enjuiciamiento, iba a decir el de control, pero no, principalmente el de enjuiciamiento, cuando tú te llevaste a un juicio y redunda en que haya una no necesaria aplicación de pena. Y esto, pues todos lo sabemos, ¿no? Cuando ocurre algo así. Imagínense, ustedes van conduciendo su vehículo, chocan por imprudencia y se mueren con sus familiares que van con ustedes y solamente ustedes resultan ser o quedar vivos. Pues a lo mejor ahí habría homicidio culposo y la necesidad de una pena, pero que al final de cuentas la pena per se ya te la dio la vida, ¿no? Porque ya perdiste a todos tus hijos, ¿no? La gente, tus hijos, tu mamá y tu hermano que iban ahí y los pierdes, ya la pena te la impuso la propia vida y esto conllevaría a que el juez no te sancionara a pesar de sí declararte penalmente responsable. Entonces, esto es un símil al artículo 144 en la fracción tercera, pero esto se da cuando si no hizo uso el juez de sentenciador de esta pena innecesaria, entonces tú hagas una tramitación en cuanto a por qué pudiera ser innecesaria esa sanción en razón de lo que contempla el 144. Y segundo punto, porque el mismo artículo 75, pero bis, nos dice cuando, esta es una regla que como parámetro para que nosotros entendamos cuándo estoy ante una edad avanzada o ante una senilidad, yo puedo hacerlo efectivo. ¿Sí? Dice, cuando la orden de aprehensión o el auto de formal prisión, bueno, así está redactado todavía, ¿no? Se dicte en contra de una persona mayor de 70 años o de precario estado de salud permanente, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado o procesado bajo las medidas de seguridad que procedan. Esto, ¿por qué lo estoy leyendo? Porque si la ley nacional no me precisa la edad, aquí hay una norma que atendiendo a los preceptos que acabo de mencionarles, es aplicable de forma supletoria. ¿Y cuáles son esos preceptos? El que les dije, el 152, o sea, el que nos dice, en lo no dispuesto por la legislación penal sustantiva, se aplica la ley nacional. Ah, bueno, entonces como esto de la senilidad y esto de la edad avanzada no lo prevé la ley nacional definido para el parámetro de edad, tendría yo que irme a mi correlativo sustantivo en el lugar en que me encuentre para verificar aquella edad a la que yo puedo solicitar. Ahora, ¿es un derecho propio de la persona solo por tener edad avanzada o por tener senilidad? No. ¿Sí? O sea, no es una condición obligada que el juez lleve a cabo la sustitución de la pena bajo esta perspectiva
solo por cumplir con esta norma o con esta regla. ¿Por qué? Porque el juez deberá atender a las condiciones particulares del individuo. Es decir, sí eres una persona senil, pero eso no te impidió el que tú delinquieras. Es decir, acabas de delinquir hace 2 años, te consideran responsable y tú, por tu simple condición de senilidad, consideras que debes de ser puesto en libertad. No. O en su caso, por la cuestión de edad avanzada. Sí, tienes 75 años, pero ¿sabes qué? Resulta ser que la causa por la cual estás privada de libertad es porque abusaste sexualmente, porque violaste a una persona, porque mataste a un individuo apenas hace 1 año, ¿no? O sea, entonces aquí es importante considerar que es una condición necesaria, pero no es indispensable para su procedencia, ¿sí? Esto, reitero, respecto a la edad y a la senilidad. Y por otra parte, licenciados, está el estado grave de salud, porque nos dice este último supuesto, su grave estado de salud en los casos regulados en la legislación penal sustantiva de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta ley. Y esto, pues yo siempre digo, ustedes inténtenlo, no quiere decir que necesariamente se los van a dar, pero ocurre mucho que en la vida práctica dice una persona, solicito la sustitución porque soy hipertenso, solicito la sustitución porque soy diabético, o porque tengo cáncer en determinado órgano, o porque tengo, no sé, algo, ¿no? Algo, lo que ustedes quieran. La enfermedad por sí sola no es motivo de sustitución, pero puede ser condición necesaria nuevamente para la procedencia de la sustitución. Es decir, pues si hiciéramos un censo de cuántas personas tienen hipertensión o tienen diabetes aquí en la población mexicana, pues yo me atrevo a decir que el 40% lo tiene, algunos con conocimiento, otros sin conocimiento, por las condiciones de vida que normalmente tienen las personas, por sus hábitos alimenticios, por la vida sedentaria. Pero esto no implica que porque seas privado de la libertad y tengas diabetes o tengas hipertensión, ya por eso cumples con este parámetro. Y por otra parte, si tienes estas enfermedades, pudiera ser objeto de esta sustitución. ¿Pero de qué depende? Del estado grave en que te encuentres. Es decir, ¿qué pasa con una persona que tiene, por ejemplo, diabetes de 5 años? No pasa nada. De hecho, se ve como cualquiera que pudiéramos considerar normal. No pasa nada, simplemente tiene altos niveles de azúcar, altos niveles de glucosa o picos de glucosa y hasta ahí. Pero si esa misma persona tiene, por ejemplo, una sanción privativa de libertad de 40 años y lleva ya 15 años privado de la libertad y ya conocíamos su condición de diabético y su condición de hipertenso o alguna afección cardíaca como consecuencia de la propia enfermedad, 15 años después ya tienen un desgaste amplio, patente, como que falta de funcionamiento del riñón, falta de funcionamiento de las piernas, amputaciones necesarias, no sé, las consecuencias de una diabetes mal controlada. Bueno, entonces inicialmente no era candidato. ¿Por qué? Pero ¿por qué no es candidato? No es porque tú como juez o tú como defensor o tú como ministerio público digas, yo lo veo bien. No, porque incluso aunque estuviera medio mal, entiéndase, en un parámetro de graduación de la enfermedad, no deben perder de vista, licenciados, que es una obligación de la autoridad penitenciaria proporcionar atención médica a las personas privadas de la libertad. Entonces, solamente se pudiera hacer patente esta sustitución cuando las condiciones bajo las que se encuentra el individuo son tales que básicamente es, digamos, como una cuestión inhumana mantener a la persona privada de la libertad bajo cuidado de una autoridad que muchas veces se ve limitada en los servicios médicos que puede proporcionar. Primer punto. Y dos, porque a veces, aunque se oiga ahí medio extraño, pues básicamente le estás dando ese permiso de morir en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está mal. Entonces, es muy recurrente la solicitud de los abogados de decir, mira, te demuestro que yo tengo cierta temporalidad con hipertensión y diabetes, que me refiero a estas dos enfermedades porque son las que más recurren, ¿no?
tengo cierta temporalidad, por lo tanto solicito que me sustituyas la pena por una medida no privativa de libertad. No, porque yo, o lo que te respondería el juez sería, no señor, porque aquí hay servicio médico y si la persona necesita alta especialidad, también yo tengo las condiciones como autoridad ordenadora y la autoridad ejecutora como quien debe acatar ello, de trasladarte al lugar, al nosocomio, a la clínica, al sitio o a llegarte de aquellas condiciones suficientes para que tú recibas la atención médica. Por eso es preciso que si ustedes van a solicitar esto, es porque realmente acreditan esta condición de grave estado de salud, ¿sí? Y esto lo digo desde una perspectiva totalmente legal, porque a veces pasan cuestiones donde dice, oye, ¿cómo que al político X o a la señora tal, o no digo nombres porque todos lo conocen, ¿no? Resulta que lo detuvieron, lo ingresaron y ahora ya está en su casa con arraigo, o con arresto domiciliario, ¿no? ¿Y por qué? Ah, por su condición de salud. Bueno, esas son otras cosas, pero a lo que yo me refiero es en estricta legalidad, esto es lo que se tendría que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, yo el año pasado concedí una sustitución a una persona, pero pues los peritos y los peritos médicos del centro, los peritos que se ofertaron como peritos privados e inclusive intervención que yo di al Instituto Mexicano de Seguro Social y posteriormente al ISSSTE, pues básicamente me dijeron, juez, esta persona no pasa de medio año, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tenía un cáncer ya muy avanzado y ya la persona pues, literalmente ya prácticamente no se podía valer por sí mismo. Entonces, quedó acreditado todo eso. Evidentemente, la solicitud de la sustitución de la pena por estas cuestiones se le concedió. Y la persona, por desfortuna para él, ciertamente falleció a los 4 meses de que yo lo puse en libertad, ¿no? ¿Por qué? Pues por su condición médica. Entonces, aquí es importante que ustedes consideren esta parte de cuando van a llevar a cabo esta solicitud por grave estado de salud, que consideren el punto concreto de que a ustedes les corresponderá y que estos parámetros de senilidad o edad avanzada rondarán a partir de los 70 años, ¿no? Difícilmente acreditarían a la edad avanzada con menos de 70 y esto, ¿por qué? Porque ya les dije, hay que aplicar de manera supletoria lo que contempla el Código Penal correspondiente, ¿sí? Ahora, también en el caso del primer supuesto a que hicimos referencia respecto a los menores, es preciso considerar el hecho de que el antepenúltimo párrafo del propio 144 dice, en todos los casos a que se refiere este artículo, o sea, todos los que hemos visto, se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de 12 años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo evolutivo o cognitivo. Y solo pueden aplicarse los sustitutivos descritos en las fracciones que ya dijimos durante la ejecución de la pena, así como a las personas que al momento de ser sentenciadas se ubiquen en esas hipótesis. Por eso, esta parte que estoy mencionando de que así como las personas que al momento de ser sentenciadas se ubiquen en esas hipótesis, es por lo que hemos dicho, no requiere una temporalidad específica. Ustedes pueden solicitar la sustitución, basta que acrediten esas condiciones. O sea, que si yo tengo una sanción privativa de libertad que ronde en los 15 años y apenas llevo cumplidos 4 años, pero ya me encuentro en estos supuestos jurídicos, esto conllevará a que sin mayor problema yo pueda hacer mi solicitud de sustitución. Y por eso, cuando hablo de la sustitución, inicialmente atendía o hice referencia a que debemos distinguir la calidad de pena o la calidad de sustitutivo de los propios sustitutivos, valga la redundancia, porque si yo voy a pedir una pena no privativa de libertad como parámetro de cumplimiento de lo que me resta, pues simplemente debo atender aquellas circunstancias que me pueden llevar a que pida una o que pida otra forma de cumplimiento y no tanto el monto de pena que me hayan impuesto. ¿Ok? Y en este caso es importante considerar que sí hay
delitos que definitivamente pues no va a ocurrir. ¿Cuáles son esos delitos? El delito de delincuencia organizada, el delito de secuestro y el delito de trata de personas. También, como hemos dicho, hay otra fracción, porque seguramente ya la vieron, ustedes van a decir, bueno, pero es que aquí no, no hemos hablado de la fracción cuarta, pero esta fracción cuarta siempre la dejo así como que un poquito al final. ¿Por qué causa? Porque es difícil que se actualice. Dice esta fracción, cuando en términos de la ley de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el juez reciba de la autoridad o de la penitenciaria o de supervisión un informe sobre la conveniencia para aplicar la medida y si el sentenciado no representa un riesgo objetivo. Aquí sí me referiré al hecho de que existen entidades, hasta donde yo me quedé, en Nuevo León, en Guanajuato, en el Estado de México, en algunos municipios, se tiene implementada y funciona lo que nosotros conocemos como justicia terapéutica. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México había un programa de que se iba a implementar, pero bueno, por todos estos cambios que ha habido últimamente, pues ha estado detenido ello. Pero en estados en donde sí funciona la justicia terapéutica, es donde entra esta parte, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la justicia terapéutica tiene a grandes rasgos una cualidad concreta, que es el hecho de que cuando se acredite que tú eres candidato para ser sometido a circunstancias de justicia terapéutica, porque la razón de tu comisión del hecho viene de adicciones que has tenido, pues te llevan a cabo tu trámite correspondiente para un tamiz y ese tamiz elevarlo a la posibilidad de que se te sustituya la pena para que ya no la cumplas privado de la libertad y en su caso lo hagas mediante este tipo de programas. Por eso se los diferencian en el sentido de decir programas de tratamiento de adicciones. No es este programa de tratamiento de adicciones, no es que tú digas, oye, sustitúyeme la pena para que yo me someta a una desintoxicación o una deshabituación. No, está más dirigida para aquellos, reitero, para aquellas entidades donde ya funciona, para que tú te sometas a una justicia terapéutica. A veces no se hace uso de estas figuras porque están muy escondidas ya, ¿no? O sea, siempre nos vamos hacia los beneficios, pero esto también es óptimo, ¿no? Y va, de hecho, más enfocado a delitos un poquito de menor cuantía en cuanto a su pena, pero que sí lo pueden hacer efectivo, la justicia terapéutica. O, en su defecto, porque haya programas de reinserción social, también se puede sustituir, ¿no? Sin embargo, aquí la limitante de esta fracción cuarta, que ya no les corresponde a ustedes como abogados, los que sean defensores, no les corresponde llevarlo a cabo porque es a propuesta de la autoridad penitenciaria o a propuesta de la supervisión, de la autoridad de supervisión, que bajo la circunstancia de que considere que cierto grupo de personas ya no constituyen un riesgo para la sociedad, para la propia víctima y en su caso los testigos que depusieron en su contra, entonces pueda decir, ¿sabes qué? Yo como autoridad me constituyo en aval, te propongo a estas personas, este es el grupo de individuos que tengo focalizados y ponlos en libertad bajo una sustitución. Por eso es que esta fracción cuarta, yo no suelo decírselas tanto, porque no corresponde a la persona privada de libertad ni tampoco corresponde al defensor, sino a lo que es la autoridad. Y pasa, hay programas que a veces se hacen sobre todo hacia el grupo o al sector de mujeres, donde a veces se hacen paquetes de libertades en 10 de mayo, en Navidad y cosas así, en donde dicen, ¿sabes qué? Estos vámonos para darles ese programa. Ya lo resuelve el juez, pero no tanto por solicitud de las partes. ¿Ok? Esto es básicamente lo que es la sustitución y la suspensión de las penas. Es entendible también que deben tomar en consideración que si ustedes no cumplen con las condiciones, es susceptible de revocarse, como toda sustitución o como toda modificación que se hace al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Pero aquí la ventaja que debemos considerar es varias cosas. Primero, no exige temporalidad.
no exige garantía. No es más que condiciones particulares de un tercero, o sea, hijos y persona con discapacidad, o condiciones particulares de la persona privada de la libertad, ¿sí? ¿Cómo lo tramito? Pues lo tramito también bajo el régimen de lo que establece el procedimiento jurisdiccional. Básicamente todo se rige por estos artículos 120 a 126 principalmente, donde sigo mis reglas de qué? Regla de hacer mi escrito, de ofertar mi medio de prueba con mi solicitud, de argumentar el por qué pudiera proceder y eso, acuerden, sus traslados correspondientes para las partes contrarias. No ustedes, el juez lo hace. Es decir, yo presento mi escrito con traslado para la asesora jurídica, o sea, la Secretaría Jurídica, el Ministerio Público, si es necesario, de acuerdo a lo que esté planteando, posiblemente la autoridad penitenciaria y, en su caso, a la víctima. Mis traslados con mis medios de prueba que pretendo desahogar y, en su defecto, el hecho de hacer mi argumentación de por qué la procedencia y específicamente qué pido, ¿sí? Específicamente no se limiten a solicito la sustitución de la pena por alguna medida no privativa de libertad. Ok, ¿cuál propones? Con base en lo que hemos señalado. ¿Ok? Cerrando este primer punto, licenciados, ¿dudas de lo que hemos hablado? ¿No? Ok, déjenme ver el chat porque veo aquí algo escrito, pero no lo tengo abierto. Quiero ver si es una pregunta. Ay. Dice, para un delito de portación de armas, ¿cuál sería la mejor alternativa? Misael, ¿a qué te refieres con mejor alternativa, por favor? Buenas tardes, maestro. Más que Buenas tardes. nada, Te escucho, te escucho. buenas tardes, maestro. Más que nada, hace un momento estaba comentando de el artículo 152 y 158, pero ya en la forma de la narrativa que estaba comentando, ya sané mis dudas más que nada. Ah, ok. Muy bien, muy bien, Misael. Sí, Es que más que nada, la pregunta no es por el delito, no era el delito, sino es lo que les quería preguntar, o sea, no es el delito, sino es el caso concreto de la persona, o sea, no es que lo me beneficia más del delito, sino es la persona lo que le beneficia más. sí, claro, nada más que debes tomar en cuenta, Misael, los 3 delitos con los que no son procedentes, ¿no? Secuestro, delincuencia organizada y trata de personas. Esos no te los van a dar, es improcedente de facto, pero todos los demás es posible que se lleve a cabo un análisis, ¿sí? Y ya dependerá del supuesto que pidas para que te pudieran dar esa posibilidad de acceder o no acceder a lo que estamos realizando, ¿ok? Gracias, Bueno, maestro. creo que ok, gracias, Misael. Entonces, esa parte es importante. Ahora, ¿cuál es la otra figura que tenemos para el día de hoy? Lo que es la cuestión de los permisos humanitarios y la preliberación por políticas de criterios de política penitenciaria. Primero, los permisos humanitarios. Ocurre que cuando la persona se encuentra privada de la libertad, hay posibilidad de solicitar un permiso humanitario, solo que yo, desde mi particular punto de vista, considero que la Ley Nacional de Ejecución Penal está un poquito ya desfasada de lo que es la realidad social. ¿Por qué? Este artículo 145 de la Ley Nacional que nos habla de los criterios, de los permisos humanitarios, pues nos dice básicamente que tú puedes pedir un permiso extraordinario para que tengas una salida momentánea, por así decirlo. No es que te van a poner en libertad, no es, yo tengo una pena, no sé, de 10 años de prisión, fallece un familiar, está en situación terminal un familiar, podría pedir un permiso humanitario. ¿Y ese permiso humanitario para qué sería? Solamente para ir a ver a mi mamá, para ir a ver a mi papá, mi hijo, mi hija, no sé, alguien que yo justifique esta necesidad y se ha devuelto al centro penitenciario. ¿Por qué digo que está desfasado? Porque miren, si nosotros vemos esta parte donde dice, la persona privada de libertad puede solicitar ante el juez un permiso extraordinario cuando se justifique por enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea recta ascendiente, descendiente de primer grado, cónyuge, concubina, concubinario, socio conveniente,
entonces te lo podrán dar. Y lo curioso es que esto es que el permiso humanitario no puede exceder de una temporalidad muy breve, que son el hecho de 24 horas, y para esto el propio artículo te dice, bueno, primeramente el juez va a pedir a la autoridad penitenciaria el hecho de que esa autoridad penitenciaria establezca que, lo que dice el párrafo cuarto, si es idóneo el permiso, si la duración que se puede hacer, la medida de supervisión y si no constituye un riesgo. Por lo tanto, si yo atiendo a que esto pudiera ser o no viable y materialmente posible, normalmente lo que va a ocurrir con la autoridad penitenciaria es que va a decir no resulta viable, no tengo el equipo necesario, no tengo los elementos de vigilancia correspondientes, ni tampoco estoy en condiciones de que en tan breve lapso yo conceda este permiso humanitario. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa si yo pedí el permiso humanitario, realmente falleció mi mamá, falleció mi papá y es realmente comprobable la necesidad humanitaria de un pronunciamiento? Entonces, ¿qué hago? Porque entonces estás yendo en contra de la norma. ¿Por qué digo que está desfasada la norma? Porque actualmente pues pasaría lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo ahorita? Yo sí veo, por lo menos a los dos que están ahorita con la cámara prendida, ¿no? A Julián Villalbazo y a Alberto Mendieta, pues yo estoy hablando con ellos. ¿Qué pasaría si de alguna manera yo estoy en estado terminal y Julián es mi papá? Pues bueno, hago una conexión como autoridad sin necesidad de sacarte, pero para que te puedas comunicar con tu familiar y a lo mejor ni siquiera te escucha, y si te escucha, qué mejor, pero ¿sabes qué? Hacemos una transmisión remota de tal forma que yo le diga a mi papá o mi papá a mí o a quien sea, oye, ¿sabes qué? Pues me estoy despidiendo. O te estoy deseando que ojalá te recuperes, pero si por alguna razón no te recuperas, pues aquí estoy. Y si no, bueno, por lo menos esta parte. ¿Y esto por qué se los digo, licenciados? Porque a veces ocurre que los abogados piden algo que materialmente casi no se hace. Es decir, sí lo contempla la ley, ¿no? Esta parte donde dice, la autoridad penitenciaria deberá emitir opinión sobre su idoneidad. La temporalidad debe ser determinada por el juez de ejecución, quien deberá atender a los méritos y racionalidad de la propia solicitud y en ningún caso exceder de 24 horas contadas a partir del arribo al lugar por el cual fue concedido el permiso. Se establecen condiciones, temporalidad y medidas de seguimiento. Entonces, imagínense que me dicen que hoy falleció un familiar. Y entonces tienes que mover a la autoridad penitenciaria, al juez, a las autoridades de seguridad, que se trasladen al lugar. Es prácticamente imposible. Y a veces, ¿por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque a veces, como cliente del defensor o como familiar, como ustedes lo quieran ver, ¿qué es lo que la familia pide? Que haya ese acto humanitario de diálogo o de despido, pero que por cuestiones legaloides, es decir, por estricta taxatividad de la norma, no se realizan. Entonces, si yo lo voy a hacer, pues lejos de estar pidiendo que me permitan sacar a la persona privada de la libertad, que lo más seguro es que me digan, no hay condiciones, mejor me ocupo de algo que materialmente sea posible. Permíteme que esta persona, mediante tus mecanismos digitales, pueda tener una conexión para el hospital, para la casa, para el lugar en que se encuentra la persona hacia la cual se requiere esta condición de enfermedad terminal o que haya incluso fallecido. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender, licenciados. Por eso es importante que ustedes, pues a veces sí, yo sé que si como abogados que somos, decimos, bueno, yo lo que quiero es que la norma dice que me lo pongas un tiempecito en libertad, ¿no? Un tiempito en libertad y 24 horas. Pues sí, pero no hay condiciones y no logras ni que lo saquen y tampoco logras la comunicación, mucho menos logras el que por lo menos ya, aunque sea por los sentidos, tenga una presencia de la persona que falleció, aunque sea vía remota. No, mejor vamos a adecuarlo y que se haga. Adelante, licenciado, te escucho, Alberto. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Saludos. Si se opta por ese segundo escenario que comenta, que mejora gestionar la solicitud para una conexión vía remota.
Esta puede ser vía administrativa en el propio centro penitenciario o por el juez de ejecución. Bueno, puede ser por el juez de ejecución, por la premura, tiene que ser ante el juez de ejecución, este permiso humanitario. Y Una el juez de especie de, ejecución, una, dime. una especie de caso urgente del 115, ¿no? En el sentido de que explicar todo el desarrollo urgente, el tiempo, la situación del familiar, como despedirse, por ejemplo, para que autorice esta conexión, le indique o le ordene a la autoridad penitenciaria que le permita hacer esta conexión. Me refiero al trámite del 115 de caso urgente como característico de un procedimiento inmediato. Sí, aunque mencionas el artículo 115, pero como esto no es una cuestión de internamiento, no cabe, o sea, sí entiendo Sí, la parte que me haces el símil de que es sí. urgente. Y entonces, ciertamente, cuando tú estás ante una petición administrativa que de facto tendría que hacerse ante la autoridad penitenciaria de inicio, pero que como es urgente, se hace ante el juez de ejecución y el juez de ejecución puede prescindir de ese principio de definitividad, por así llamarlo, y Sí. resuelve en consecuencia, sí, es algo así. Sin embargo, obviamente aquí no deviene una cuestión de internamiento, sino deviene una necesidad. Y aquí a veces me voy a poner como ejemplo, ¿no? Yo a veces soy un poquito proactivo con las partes en el sentido de decir, bueno, si tú me promueves una cosa en particular, difícilmente te lo voy a hacer. ¿Qué podría yo sugerir de acuerdo a la experiencia que tengo en esta parte de la ejecución? Yo les dije, no es muy lógico que pidan que yo ponga a la persona en libertad, sino que más bien pediría el hecho de que sea por medios digitales, ¿ok? Sin embargo, licenciados, ¿qué sugeriría? Por táctica o por cuestión de estrategia, pediría ambas al mismo tiempo, porque eso haría mucho más viable que me den una, ¿sí? O sea, es como las negociaciones, ¿no? Cuando tú negocias, ¿qué te dicen los que te hablan por llamada, ¿no? Oiga, tengo esto, ¿cuándo quiere que le mande? ¿Mañana o pasado? O sea, ya de inmediato te están dando dos opciones como encerrándote un poco tu voluntad a que tú escojas una u otra, ¿no? Eso a lo mejor es muy básico lo que estoy poniendo, pero es más o menos esto, ¿no? Porque si tú le pides al juez de ejecución, oye, un permiso humanitario, solicito que me permitas que la persona salga, y en el caso de que no sea procedente, se permita el uso de medios tecnológicos, ya le estás dando dos opciones. Si yo como juez de ejecución que dice aquí, ojo, dice, el permiso será otorgado siempre y cuando implique un traslado en la misma localidad o dentro de un radio razonable. La autoridad penitenciaria deberá emitir opinión sobre su idoneidad. Implica, licenciados, que si tú como defensor me promoviste bajo esta condición de dualidad en opciones, ¿qué es lo que yo le voy a preguntar a la autoridad penitenciaria? Oye, autoridad penitenciaria, me está pidiendo la defensa que le permita salir y en caso de que no haya esa posibilidad, que le crees las condiciones para que haya una comunicación vía remota. ¿Qué es lo que me va a decir la autoridad penitenciaria? Pues no puedo sacarlo, pero sí puedo facilitarle la posibilidad de vía remota. ¿Sí me debe entender? Porque Sí. también puede ser que si se limitan específicamente a vía remota, me diga la autoridad a mí como juez y yo en consecuencia a ustedes, que me diga la autoridad, no cuento con medios tecnológicos para ello. Y entonces yo te resuelvo en consecuencia, no hay condiciones, ¿sí? Pero cuando tú le das dos posibilidades, una de menor, como cuando venden los refrescos y las palomitas en el cine, ¿no? Las palomitas chiquitas en 50, las medianas en 55 y las grandes en 60, pero el tamaño de la chiquita es muy pequeñito, el otro es así y el otro es inmensurable, ¿no? Entonces dices tú, no, pues las grandes es exactamente lo mismo que ocurre acá, ¿no? O sea, yo opto por lo más benéfico para mis intereses como autoridad, en el sentido de que no voy a poner a trabajar a custodios, no voy a poner a trabajar a elementos de seguridad y si por el contrario, te voy a hacer efectivo este permiso humanitario, ¿sí? Y entonces Sí, ustedes sí, lo logran. sí, gracias. ¿Sí? Entonces, aquí, licenciados, pues esto se debe de tratar. Y que a mí me gustó la intervención ahorita que hiciste, Alberto, porque puede ocurrir que a veces pierdas el tiempo, o sea, si bien no es procedente como tú me lo dijiste, pero bajo
bajo la equivocación de pensar que eso lo debo pedir al centro porque es donde está privado de la libertad la persona, pues perdería la oportunidad a lo mejor, por ejemplo, de un velorio, ¿no? La gente normalmente te muere hoy, la velas y la entierras al otro día y pierdo el tiempo yendo directamente ante el centro porque considero que es una cuestión de internamiento, cuando en realidad era un permiso humanitario, ¿sí? Entonces voy al del juez, ¿sí? Un Entonces aquí sí hay permiso, que distinguir. sí, un supuesto del permiso humanitario del 145, controversia jurisdiccional, juez de ejecución, pero con esta posibilidad que lo haga idónea, ¿no? De la comunicación remota. Sí, ojo, pero en este caso es directo. Yo, por eso es un momento Ah, cuando hablé de la sustitución, dije, esta sustitución se lleva a cabo bajo las reglas del 120 al 126. Y dije, sí. cambio, ¿sí? Cambio de tema. ¿Por qué razón? Porque el permiso humanitario no se hace bajo las reglas del procedimiento jurisdiccional, si es una petición directa, Es por la entonces, premura. es administrativa. Exactamente, no administrativa, sino directa ante el juez, una situación que debe ser resuelta de forma inmediata, es decir, como un acuerdo más. Ah, ok, Pero a ok. mí me a mí como defensor, por eso es que les decía, tengan, pues sí, cuidado de cómo lo solicitan. ¿Por qué deben de tener cuidado? Porque si yo voy a hacer un permiso humanitario y como me he referido mucho al procedimiento jurisdiccional, a lo mejor se quedan con esta parte de que dicen, bueno, es que la gran mayoría de los trámites se hacen por procedimiento jurisdiccional. No necesariamente. Esta es una de las excepciones. ¿Por qué razón? Porque yo como defensor tengo que tener muy claro que en mi petición que haga por escrito ya deben de ir mis medios de prueba, que normalmente no van a ser medios de prueba que estén en la carpeta, sino son externos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? Imagínense en la cuestión de que yo tenga un permiso humanitario para una persona que está en esta condición de enfermedad terminal. Pues lo que le voy a exhibir al juez es la relación de parentesco con la persona privada de la libertad. O sea, a lo mejor un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, posiblemente una cuestión que tenga que ver con el parentesco, no sé, credenciales, cosas así. Primer punto. Segundo punto, tengo que exhibir el nosocomio y su constitución de la persona en donde se encuentra o el lugar en que habita y que ya está en enfermedad terminal. Los certificados médicos, las notas médicas, todo lo que tenga que ver con esa persona, que me ponga en evidencia de forma inmediata y sin mayor duda que esa persona ciertamente está en esa condición. Y evidentemente, si la persona lo que está solicitando es para alguien que ya falleció, pues seguramente cuando menos el certificado de fallecimiento. ¿Sí? No necesariamente el acta de defunción, porque a lo mejor no cuenta en ese momento con ella, pero sí el certificado que emite el área correspondiente o el lugar en donde se encuentra la persona, de tal forma que yo ya lo exhibo ante el juez. El juez va a entrar a su análisis sin necesidad de escuchar a la parte, ¿sí? Va a resolver de facto, pero es en la medida en que la parte haga una adecuada petición de este permiso humanitario que procedería o no procedería. Y en la práctica, licenciados, en la práctica no son muy recurrentes las procedencias de permisos humanitarios porque no se cumplen estas formalidades, ¿sí? Porque no te tiene cuidado más que hacer una hoja de petición pensando que el juez se tiene que llegar de la información. Y entonces simplemente resuelve en consecuencia, ¿no? Aquí hay que ser muy claritos en eso. Inclusive, por ejemplo, si se va a pedir esta parte de la situación vía remota, decir que puedes proporcionar los medios correspondientes para la transmisión, ¿no? ¿Qué sería un medio correspondiente de forma rápida? Pues a lo mejor como defensa, que yo pueda estar al interior del centro si no cuentas con medios, mediante la transmisión de una cuestión telefónica y con datos para su funcionamiento y la plataforma bajo la cual se va a hacer y que va a haber otra persona en el lugar donde se encuentre. No sé, pues ahí es cuestión de esta parte de la creatividad, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí, espero haber sido claro, licenciados. sí, ¿Sí? perdón, muchas gracias. Realmente se reduce a una solicitud puntual y no hay una especie de Exactamente. controversia, no hay debate, sino el juez analiza la solicitud, pide informe en su caso a la autoridad penitenciaria, e incluso si estamos hablando de que sea dual, en el sentido del salir 24 horas o facilitar la conexión, hasta el grado de proporcionar los medios para procurarla. Y se resuelve Exactamente. de plano por la El urgencia, juez la resuelve inmediata. Sí, la resuelve, ya sea a favor o en contra, pero pero de de plano. inmediato. En el mismo día. Muchas ¿Sí? gracias. Sí. ¿Ok? Bueno, ese es el punto.
Y esto además porque les hago notar, ¿no? Por ejemplo, cuando siempre pues me refiero al lugar en que yo me encuentro, que es aquí en la Ciudad de México, pero por ejemplo aquí en el Cebares o en el Cerezoba, en la penitenciaría y todos esos centros, ellos cuentan con áreas específicas para comunicación vía remota. Incluso cuando nosotros vamos a llevar audiencia, ya no trasladamos a las personas privadas de libertad salvo necesidad extrema, pero si no, simplemente la diligencia, la audiencia se hace vía remota, ¿no? Minutos antes hablas con tu defensor, está ahí al pendiente, la autoridad penitenciaria de alguna manera es el preparativo de las condiciones para la cuestión de la audiencia y tú te comunicas con la persona, pues como me estoy comunicando ahorita con ustedes, ¿no? Así, vía remota. ¿Ok? ¿Dudas, licenciados? ¿Alguien más tiene dudas? Porque voy a cambiar de tema. Pues considero, maestro, Dime, que este es un derecho humano, ¿no? ¿sí? Esta oportunidad para comunicarse con una persona ya en sus últimos momentos, yo lo considero como un derecho humano ya pues del peticionario, ¿no? E incluso del familiar, porque a veces los familiares que están afuera sí sienten esa necesidad de comunicarse y pues tener un diálogo o con un último contacto con las personas privadas de la libertad. Sí, claro, es un derecho humano y más que derecho humano es una cuestión propia de la dignidad de la persona y por eso incluso el nombre, ¿no? Permiso humanitario, ¿no? Es esa parte, digamos, que en esencia distingue aparentemente al humano, pero si yo no tengo este cuidado, hay otro párrafo acá en donde dice, ¿no? El permiso será otorgado siempre y cuando implique un traslado en la misma localidad o dentro de un radio razonable condicionado a que sea viable y materialmente posible. ¿Y qué pasa si mi mamá está en Cancún, si mi mamá que está a punto de fallecer está en Guanajuato y yo estoy aquí en la Ciudad de México? Pues ya, técnicamente me dirías, si no tengo este cuidado, técnicamente me dirías, no es procedente, ¿sí? No es procedente, pero si yo tengo ese cuidado, entonces sí, a pesar de la distancia, a pesar de que no se cumple con este parámetro de la localidad ni que sea materialmente posible, materialmente sí sería posible por el avance tecnológico, ¿no? ¿Sí? Tengo entendido yo aquí que hay alumnos, recuerdo que alguien me preguntó que era de Nuevo León, ¿no? O no sé de dónde más me estén viendo, si es que hay alumnos que no estén dentro de la Ciudad de México, pero Estado de México, Nuevo León, a veces me comunico con personas de Tamaulipas, de toda la República, y aquí estamos como si estuviéramos todos juntos, ¿no? Entonces es trascendente. Parecen cosas así como que sencillas, pero cuando ya la llevamos, miren, por ejemplo, Raimundo me dice, soy de Puebla, de sí, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, vean qué bonito es esto. A mí me da mucho gusto cuando veo a muchas personas de diversas entidades, ¿no? Porque pues compartimos distintos puntos. Y por eso cuando me refiero a sus entidades, digo, pues el correlativo, a donde ustedes se encuentren, y sé que hay algunas entidades que no tienen las mismas condiciones, ¿no? O no tienen el mismo número de jueces, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México somos como 39 jueces de ejecución, ¿no? Más o menos, ¿no? Aproximadamente. Pero en otras entidades hay uno, ¿no? En otras entidades un solo juez de ejecución, de control, de ejecución, de juiciamiento, casi casi un juez de Ministerio Público también, ¿no? O sea, entiéndase que hay lugares que no hay más que un fiscal y y un juez. Y a veces le hace de todo un poquito, ¿no? Entonces, nada más va cumpliendo con reglas. Bueno, Pero este punto. antes de que ¿Vale? pase, por favor, para quitarme la inquietud, a ver, bueno, yo fui de los que, de la generación, y yo creo que muchos abogados también, eh, iniciamos con la práctica, o la práctica de la abogacía, con ciertas guías o formatos, o que le dicen machotes y todo eso, ¿no? ¿No hay algún libro que haya especializado respecto a esto? Porque, digo, así como lo escucho,
conforme a la experiencia más bien por la falta de experiencia, Sí. al hacer o plantear una petición, detecto que hay mucha inexperiencia y falta de conocimiento o de creatividad para hacer las solicitudes. No sé si hay algo al respecto. Paulo, qué bueno que me dice, mira, la siguiente clase yo voy a tratar en la medida de lo posible de transmitirle ciertos machotes que yo uso, ¿no? Que yo uso. No que usan otros, porque pues, es que cada quien hace su trabajo de acuerdo a sus condiciones. Pero mis machotes más o menos, digamos, es que yo no me gusta decirle machotes, porque si no me escucharía como cierta persona que ha estado últimamente en redes que dice que la justicia se aplica con machote y definitivamente no se aplica con machote. Pero bueno, es otro tema, ¿no? No, sino que evidentemente, aun y cuando no podemos hablar de que la justicia se hace con machotes, porque requiere cierta creatividad, interpretación, oratoria, análisis, muchas cosas. Sí hay cuestiones que son, digamos, un poquito básicas en aquello que normalmente es común, que encuentres en distintos acuerdos, resoluciones, todo, ¿no? Tan es así que el Código Nacional, la Ley Nacional, nos hablan de requisitos que debe tener una sentencia, requisitos que debe tener una vinculación a proceso y por el estilo. Entonces, la siguiente clase, si no mal recuerdo, pues el tema es ese, ¿no? Es estrategias, ¿no? Algo así se llama, no me acuerdo, ustedes recuérdenme porque no lo tengo ahorita a la vista. En donde voy a hacer como una especie de síntesis de todo lo que hemos hablado y más o menos decirles cómo en la práctica ya está ahí plasmado un poquito, ¿no? Y si Dios nos da un poquito de vida de aquí a unos 6 meses más o menos, yo estoy elaborando actualmente un libro, o sea, lo estoy redactando y lo estoy haciendo, de tal forma que en su momento haga una publicación al respecto, más que dogmática, práctica, ¿sí? O sea, trataré de dirigirme, ¿no? De Roxin y el señor de allá de Alemania y todo eso dicen esto, no. Lo estoy enfocando a la práctica, a decir, esto pasa todos los días, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor en un futuro nos vemos y si no, pues ya te enterarás si es que lo pongo así como a consideración de ustedes, ¿no? Porque ciertamente es uno de mis fines en este lazo que he estado viendo de lo que es de ejecución y precisamente en razón de tu duda que dices, bueno, es que a veces falta de conocimiento, no es falta de conocimiento, Lisa. Yo creo que todos ustedes, y no lo digo por quedar bien y tampoco lo digo por ser un poquito ahí como lambiscón, ¿no? No, yo creo que todos ustedes tienen el conocimiento suficiente y vasto para intervenir en todo esto que nosotros hemos estado hablando. La única diferencia es que, bueno, uno está todos los días y uno está llevando una audiencia y otra audiencia y otra audiencia y otra audiencia y otra audiencia y pues bueno, si no por estudio, sí por repetición, dicen, ¿no? Pero créeme que sí estudio, ¿no? Entonces, ese punto, a veces yo lo entiendo. Yo entiendo que uno a veces hasta cuando está dando la clase, como que yo digo, ay, creo que estoy siendo muy básico en lo que les estoy diciendo, pero luego digo, bueno, es que no todos tienen pues la experiencia que uno va teniendo a lo largo de los años. Yo como juez de ejecución ya tengo 7 años, entonces imagínate todos los asuntos que he analizado y visto en materia de ejecución en diversos supuestos. Eso me ha llevado a que actualmente tenga la intención de estar elaborando, ya lo estoy elaborando, pero pues está en escrito, un texto didáctico, digamos como el ABC de la ejecución, para efecto de que, pues, si puedo compartir ese conocimiento, se conozca. ¿Ok? Entonces, pero eso yo creo que me voy a tardar de aquí a diciembre, de aquí a enero, más o menos. Si por alguna razón, con la misma institución, bajo esta cuestión de que ya esté, pues a lo mejor les digo, oigan, ya tengo esto y promuévanlo y pues ya si ustedes tienen la amabilidad de volver a estar conmigo, pues ahí ya será algo más materializado. ¿Ok? Y de todos modos, la otra clase pues, trataré de ser algo similar. ¿Ok? Bueno, ese punto. Ahora me referiría a una circunstancia. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Carlos Sánchez, y gracias, Juan Pablo, que me mandan saludos y me están diciendo lo que hicieron por el WhatsApp, el chat.
Me referiré a la preliberación por criterios de política penitenciaria. Miren, esta preliberación de criterios de política penitenciaria tampoco está dirigida a las partes, sin embargo, hay que estar pendientes de ello. ¿Por qué razón? Porque, miren, dicen, y lo voy a leer para que se comprenda de manera concreta. Dice, la autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, en este caso Fiscalía, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad la conmutación de la pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas en los siguientes criterios. O sea, primer punto, los criterios de política penitenciaria están enfocados a conmutación y a libertad condicionada y anticipada. Por esa razón, cuando yo expliqué la libertad condicionada y anticipada, les dije, puede haber el punto en que todos quieran que salga y yo diga no, pero no porque yo sea caprichoso, sino porque no reúnas los requisitos. Y aquí se maximiza esa parte donde vemos que la libertad condicional y la libertad anticipada como criterios de incumplimiento de la pena privado de la libertad se enfoca a que la persona cumpla con los requisitos, no tanto a un contradictorio entre las partes. Cuando entendemos ese punto, quienes son ministerios públicos entenderán que la participación de un ministerio público no es igual en el sistema de acusatoriedad con el de adversariedad, por lo que ya dijimos anteriormente. Porque aquí, ¿qué nos dice? Oye, a ver, ¿cómo que la autoridad penitenciaria y el Ministerio Público van a sacar a las personas, inclusive sin haber consultado a la persona e inclusive sin haber consultado a su defensor? Claro que se le va a enterar, pero ellos pueden hacer esta propuesta. Dice aquí, cuando se trate de un delito cuya pena máxima sea de 5 años de prisión, siempre que no se haya cometido con violencia. 2, se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre personas o de delitos culposos. 3, por motivos humanitarios, cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadores de enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgado o les falte por compurgar de la sentencia. Y aquí entran los que no entraron en la sustitución, entran en estos permisos humanitarios, lo malo es que es por la autoridad. Cuando se trate de personas sentenciadas que hayan colaborado con la Procuración de Justicia o la autoridad penitenciaria y no hayan sido acreedoras a medida de liberación, o sea, es el cuate colaborador, ¿no? Cuando se trate de delitos de cuyo bien jurídico sea titular la federación o la entidad federativa y cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia. Y en este caso, licenciado, pues evidentemente, cuando se trata de una cuestión de que sea irrelevante, hay gente que es privada de la libertad y cumple con todo lo que les he dicho del plan de actividades e incluso forman parte de los capacitadores del propio centro. Entonces, se junta esto. Aquí, reitero, esto no les corresponde, ustedes no lo van a hacer. ¿Por qué razón? Porque esto es una propuesta de la autoridad penitenciaria. Pero lo que sí es importante que ustedes consideren es lo que dice el artículo 148. ¿Por qué razón? Porque si yo no me estoy, o no estoy más bien atento a las condiciones de cuando se emite un acuerdo o un programa de política penitenciaria, pudiera ser que yo pudiera anexarme a este. Vamos a leer el artículo 148. Dice, la autoridad penitenciaria, para plantear la solicitud al Poder Judicial, deberá aplicar criterios objetivos de política criminal, política penitenciaria, criterios humanitarios, impacto objetivo en el abatimiento de la sobrepoblación de los centros penitenciarios, así como el número total total documentado de casos que dicha medida beneficiaria. ¿Esto qué quiere decir, licenciados? Que la autoridad cuando vea estas condiciones, por ejemplo, sobrepoblación en el centro o personas que ya están, digamos, técnicamente con capacidad de reinserción, va a decir, voy a hacer un programa. Y esto pasa mucho con las mujeres, ¿sí? O sea, por política, por lo que sea, pero pasa mucho con las mujeres. Acá en la Ciudad de México ha habido ya como 4 o 5 veces un programa de este tipo que la gente ni se entera.
pero que han puesto en libertad por varios grupos a las mujeres y a determinados sujetos, solamente ha habido uno de hombres, a determinadas personas las ponen en libertad, así en paquete, ¡pum!, vámonos. Aquí el punto es, ok, ya cumpliste con estos parámetros, ¿y qué puedo hacer yo como defensor? Bueno, el siguiente párrafo dice, la aplicación de la medida podrá beneficiar, aquí, ojo, podrá beneficiar a cualquier persona sentenciada al momento de la determinación, así como a cualquier otra persona sentenciada bajo el mismo supuesto beneficiado hasta un año después de su ratificación. ¿Qué quiere decir? Que si yo cumplo con estos parámetros del 146, se emite un programa de estas características en donde se ponga en libertad a un determinado grupo de individuos y yo como defensor me doy cuenta que la persona a la que represento reúne esas características, ese programa no tiene más de un año, puedo hacer la solicitud de que se incorpore, o más bien de que se anexe a ese grupo de personas, ¿sí? Entonces aquí es importante que ustedes lo consideren porque en su caso esto lo tienen ustedes que tomar en consideración básicamente ¿para qué? Para que haya un adecuado anexamiento a lo que la autoridad hizo respecto de otros individuos, ¿sí? Entonces, estos criterios de política penitenciaria son, como su nombre lo dice, preliberación por políticas y por políticas de reinserción, políticas de poner ante centros que ya tienen bastante hacinamiento, porque se hace un grupo vulnerable, porque, no sé, son varias cosas las que pudieran hacer. Normalmente estos paquetes se hacen entre la autoridad penitenciaria con la fiscalía y ¿cuál es la ventaja de eso? Que si la autoridad penitenciaria pidió, la fiscalía lo avaló y tú te anexas, ni siquiera sería motivo de recurso o medio de impugnación, porque ¿quién va a hacer el recurso? ¿La fiscalía? Si la fiscalía lo solicitó, tú nada más te estás anexando. Sí, espero que esto me esté dando a entender en los criterios de política penitenciaria. Solamente tener en consideración que cuando yo pretendo anexarme a un programa de estas características, en su caso, debo cuidar el que tengo que cumplir esta parte de la reparación del daño. O sea, me voy ahora al artículo 151, que me dice, toda persona sentenciada, candidata a disfrutar de la medida contemplada en este capítulo deberá concluir con la reparación del daño antes de que la misma pueda hacerse efectiva. Es decir, antes de que pidan su anexo o incorporación, paguen la reparación, porque si la piden y no han pagado, se las desechan. ¿Sí? Es importante esto. Por eso esta parte dice, reitero, porque es importante que lo conozcan, toda persona sentenciada, candidata a disfrutar de la medida contemplada en este capítulo, debe concluir con la reparación del daño antes de que la misma pueda hacerse efectiva. ¿No? Y esto implica que no deberían de solicitar pagos parciales, que no, simplemente paga y punto. Y se incorporan a este programa. ¿Ok? ¿Soy explícito, licenciados? ¿Tienen alguna duda de estas figuras jurídicas? ¿No? ¿Claro? Pajarito está afuera. El pajarito. Okay. ¿Cuál pajarito? Ok, licenciados, el día de hoy tengo otras actividades, hoy sí los voy a dejar en su horario normal, que es ahorita, pero de todos modos ya agotamos los temas del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Voy a hacer una selección de ciertos, pues algunas cosas que yo considero que son las mínimas que deben ustedes conocer en cuanto a la estrategia que se utiliza y en cuanto a las cuestiones de pronunciamientos, a propósito del tipo de clase que vamos a tener de la otra semana, que es estrategias o técnicas en cuanto a la cuestión de la ejecución. ¿Ok? Entonces, si no tienen mayor duda en esos temas que nos correspondían de hoy, les agradezco su presencia y nos veríamos dentro de 8 días. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿No? Muchas gracias. Entonces, nos vemos el día jueves. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. noches. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias, buenas noches.